de cosas, ¿no? Porque a veces no tienes tiempo. Bueno, David, hola a todos y todas quienes nos están viendo. Qué felicidad encontrarnos nuevamente en el primer conversatorio de este segundo día del Festival de Artes y Pedagogías Virtuales. Bueno, esperando a que la gente llegue, que les comenten, que nos cuenten desde qué ciudad nos están viendo. Ahorita les estaremos leyendo. Bueno, me encuentro muy feliz y desde la Fundación Casa Cultural La Chispa realmente nos encontramos tremendamente felices de contar en este mediodía ya, para David ya noche, con David es de Traficantes de Sueños, un proyecto bastante inspirador que acá venimos manejando desde hace rato y siguiendo y realmente pues es un privilegio y es un motivo pues de felicidad y de gratitud poder contar con ustedes hoy acá en Colombia, si bien pues mediados por este entorno raro virtual, no presencialmente, pues bueno, algo bueno trajo y es poder estar conversando con vos y con ustedes pues de Traficantes de Sueños acá. Bien, comentarle un poco a la gente que nos está viendo, que apenas va llegando, que viene saludando acá por Facebook, invitarles a compartir y comentarle que, bueno, ayer tuvimos un día bien loco en el festival, muchos talleres, muchos festivales, terminamos con una mesa de trabajo en artes visuales con El Retorno, la productora de la Asociación Campesina de Antioquia, cine desde las comunidades campesinas, desde las organizaciones populares. Nos fuimos con un conversatorio con Eber Cano, el Flaco Porras, acerca de teología de la liberación, de movimiento popular, de cultura popular, de punk en Medellín. Bueno, entonces ha estado bien movida la cosa y hoy empezamos con un taller bastante interesante de collage digital, hablando un poco de Creative Commons, de cultura libre, de intervención gráfica. Bien, entonces bastante feliz. Y otro de patrimonio, una mesa de trabajo de patrimonio que estuvimos con los compañeros y compañeras del Centro Plaza Arte Cultura Independiente, hablando de Procomún, hablando de intervención urbana desde el movimiento de la cultura libre. Bien, entonces hemos tenido una agenda bien movida, ya nos empiezan a saludar, nos empieza a saludar Susana Gil Jaramillo, nos dice un saludo desde Ciudad Movimiento, la organización social, un saludo Susana, invitar a que sigan compartiendo este en vivo antes de que ya empecemos en forma. Bueno, David, qué felicidad tenerte acá después de varias semanitas conversando. David, bueno, démosle un poco rienda suelta a esto, dejo que te presentes y que empecemos con la primera pregunta y la primera pregunta es clara. ¿Qué es Traficantes de Sueños desde que era un proyecto a mediados de los años 90 hasta hoy? ¿Qué ha sido Traficantes de Sueños? Quizá no todo el mundo en Colombia sigue, tal vez como algunos círculos críticos, lo que ustedes vienen haciendo. Entonces, contanos, ¿qué es lo que hace Traficantes de Sueños? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la oportunidad del encuentro, tanto a ti como a Alejo, que está oculto haciendo que la cosa funcione. Pues bueno, lo primero, decir que Traficantes de Sueños se define a sí mismo como un colectivo político. Cuando decimos que somos un colectivo político, pues lo que intentamos es definirnos como una organización que trata de trabajar en la intervención política, ¿no? Claro, para que os hagáis una idea, Traficantes de Sueños nace en la ciudad de Madrid a mediados de los años 90 y con un grupo de gente ligada a movimientos sociales de base, a colectivos autónomos, juveniles. Y claro, la intervención política en aquellos momentos y por la gente que estábamos en aquel momento, pues era diferente en gran parte a la que ahora mismo llevamos adelante, ¿no? Pero aún así lo que intentamos
continuamente es replantearnos qué entendemos por intervención política, cómo hacerla lo más efectiva posible, lo más gozosa posible. Y para eso lo que hemos intentado de alguna manera es poner en marcha una estructura en la que lo que hacemos es un poco poner en común nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro saber hacer, de tal manera que consigamos que sea lo más productiva posible, también en cuanto a la obtención de renta económica, y de esa manera nos hemos ido consolidando como un polo de activación política, ¿no? Como si dijéramos. Los retornos económicos, pues bueno, ¿cómo los empezamos a obtener? Pues desde el principio, cuando surgimos como proyecto, había una cuestión como personas que militábamos en colectivos juveniles que echábamos un poco en falta, ¿no? Que era la cuestión de la autoformación, ¿no? Daros cuenta que al fin y al cabo partíamos en un momento en el que básicamente nuestra actividad era una actividad muy callejera, muy de activismo en la calle, y veíamos que por un lado estaba toda la tradición previa, toda la tradición de izquierda previa, que bueno, ante alguna de ellas directamente manejábamos un cierto rechazo, o directamente no queríamos, como si dijéramos, apoyarnos en todo aquello, y teníamos un poco como que rebuscar dentro de todas esas tradiciones a ver qué era lo que nos hacía falta, ¿no? Lo que mejor nos venía. Por tanto, desde el principio, como que intentamos ligar Traficantes de Sueños a dos cuestiones. Por un lado, la autoformación de la gente que militábamos y de la gente que participábamos en Traficantes. Y por otro lado, el tema de la producción o la distribución de materiales en formato libro, ¿vale? Y también entendíamos que un lugar como un espacio como interesante para trabajar todo eso podía llegar a ser una librería, ¿no? Una librería donde no solo se vendieran libros, sino donde pasaran cosas. Te das cuenta que estamos hablando de una librería, eso no significa que no hiciéramos cosas en otros lugares, ¿no? O sea, Traficantes de Sueños no se entiende en sus inicios sin, por ejemplo, su participación o activación dentro de centros sociales ocupados y demás, ¿no? Pero bueno, queríamos como que establecer una especie de otra forma de socializarse que no pasara por el centro social o que tuviera también otros lugares, ¿no? También como un lugar un poco a veces de retaguardia, ¿no? Viendo un poco la fluctuación de los centros sociales ocupados, que tú entras en el espacio, sobrevive el espacio, llega un momento que cae porque te desalojan, pues veíamos como interesante el tener como base de retaguardia. Pero bueno, esto es como dijéramos la prehistoria, cambió el siglo, Traficantes de Sueños poco a poco se fue armando dentro de lo que era, por un lado, su actividad económica y empresarial. Ese armado partía, por un lado, de la incorporación de más gente al proyecto, por otro lado, de procesos de formación también en lo empresarial, porque hay una cuestión que es interesante, ¿no? Recalcar. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la semana pasada estuvimos discutiendo, 26 años después del inicio, cuál eran los criterios de acceso a Traficantes, ¿vale? O sea, cómo alguien podía entrar a Traficantes de Sueños, cómo podía participar de un colectivo como Traficantes de Sueños. Y 26 años después, todavía, como hacíamos mucho hincapié en que es mucho más fácil formar empresarialmente a alguien o profesionalmente a alguien que despertar la pasión militante y las redes y como si dijéramos, articularte con procesos activistas. Y por tanto, cuando ponemos la mirada o intentamos como buscar alianzas con gente para la incorporación a Traficantes, es justamente ese apartado de militancia política y activismo el que intentamos poner en primer lugar, ¿no? Yendo un poco y
yendo al grano, ¿no? Y a la actualidad, para que os hagáis una idea, a día de hoy, pues en Traficantes de Sueños trabajamos 20 personas. Más o menos hay una cierta paridad entre mujeres de sexo, vamos, en sexo femenino, sexo masculino, más o menos. A día de hoy tenemos 5 áreas de actividad productiva en el proyecto. Por un lado, una librería, una editorial, una distribuidora de libros, un taller de diseño que ahora se ha ampliado y también hacemos trabajo audiovisual, y un proyecto de autoformación que se llama Naciones Comunes. En estos momentos disponemos de un local alquilado de alrededor de unos 300 metros, una cosa así, en el que tenemos una librería con escaparate en planta calle y nuestras oficinas bueno, en nuestras oficinas. Luego, aparte de eso, tenemos un pequeño almacén por ahí para meter todas estas cajas de libros, y en estos momentos estamos haciendo la reforma de un nuevo espacio que vamos a abrir en la ciudad de Madrid, conjuntamente con una federación de grupos ecologistas que se llama Ecologistas en Acción, y ya esto es un paso como de madurez extrema, ya veremos, si no de ancianidad, que es que hemos comprado este local, ¿vale? Este local ya va a ser en propiedad de ambos grupos. Y por otro lado, como también otra novedad, estamos trabajando en la apertura de un espacio social con librería en Ciudad de México, junto con proyectos editoriales también de México y de Argentina. Para un poco acabar de caracterizar, decir que a día de hoy esas 21 personas que trabajan en Traficantes de Sueños perciben renta. Todas y todos cobramos lo mismo. Por supuesto, cumplimos con todas las cuestiones de pagos a la seguridad social, al Estado, impuestos, todo el asunto para mantener un espacio y una actividad económica. El trabajo se organiza de manera asamblearia. Tenemos una división por grupos de trabajo, pero luego tenemos una asamblea general, donde todas las personas que participamos, pues dentro de lo que cabe, tenemos la capacidad de decidir sobre cómo se organiza nuestra fuerza de trabajo. Entonces, bueno, como peculiaridad, y ya paro, decir que, bueno, yo ahora, después de pasar por muchas fases o por muchos grupos de trabajo, estoy en la editorial. En la editorial llevamos trabajando 17 años y más o menos como 15 de ellos trabajando con licencias libres. Nos apoyamos en las Creative Commons y llevamos 15 años con ellas con diferentes modalidades de licencia, pero para que os hagáis una idea, siempre tenemos como condición para publicar un libro el poder aplicar una licencia libre. Si no la podemos aplicar, no la publicamos, el libro. Y siempre lo que hacemos desde el principio es que a la vez que sacamos el libro en papel, ponemos el PDF de libre acceso en nuestra web, ¿no? Un poco ese ha sido nuestro modelo. No fue como si dijéramos que una mañana nos levantáramos y decidiéramos esto. Fue gracias sobre todo al impulso que nos dio todo el movimiento del software libre y por la cultura libre, que durante unos años fue súper activo en el Estado español, también en nuestra ciudad, y fue gracias a ese contacto el que nos llevó un poco a conocer y a intentar desarrollar un proyecto que tuviera como una de sus bases la cultura libre. Listo, David, muchas gracias. Un abrebocas de lo que es Traficantes de Sueños, y creo que en varios de los puntos que trataste vamos a intentar ir explorando en este ratico de conversación. Antes te leo, nos saluda también Andrés Camilo de la Osa, dice: buenas tardes, muchas gracias a La Chispa por posibilitar esta conversación con las compañeras y compañeros de Traficantes de Sueños. Gina Spiragelli, una compañera de acá de La Chispa, nos dice:
Qué bonito saber que siguen definiendo y transformando a los 26 años y que de alguna manera se van poniendo más fácil con el tiempo de ánimos para el proceso de la chispa, que solo lleva 3 añitos de conformado. Bien, David, bueno, hay algo que nombrabas y que aparece en varios de los textos, bueno, en uno de los textos que ustedes, por ejemplo, abordaban y que es de especial interés para lo que acá en Colombia llamamos el sector cultural o quienes nos movemos dentro del ámbito editorial, de las casas culturales o centros sociales, le dicen ustedes también. Bien, digamos el amplio espacio que llamamos la cultura y quienes defendemos también la cultura libre y espacios de software autogestionados, etcétera. Y en un texto que ustedes publicaron hace un tiempo en una revista mexicana, Pantle, se definen bajo 2 modalidades que, o bueno, por lo menos 3, que para algunos grupos, digamos, de cultura independientes, alternativos, que se mueven en cierta contracultura, son a veces difíciles de asimilar. Ustedes se llaman empresa del común o empresa política, que también contaban que resultaba como un poco difícil al principio para un montón de gente que venía de la autonomía española, que bien lo conocemos, decir que es una empresa política, pero también institución en movimiento, como parte de ese gran proceso de generar institucionalidades propias a partir de grandes procesos de movilización social. David, yo te quisiera preguntar, que yo creo que es de mucho interés para las nacientes editoriales y proyectos culturales, ¿cuál ha sido la relación? De un lado, acá en Colombia se discute mucho, por ejemplo, la relación que tienen centros sociales, editoriales, particularmente editoriales, que publican desde literatura hasta pensamiento crítico, o sea, como narrativa, pensamiento crítico, demás, respecto a los movimientos sociales o ese tejido social que les da surgir, esa relación como de independencia o dependencia, subordinación, bueno, que hay ahí en Traficantes de Sueños, que es un debate permanente, pero también y particularmente respecto al Estado, ¿cierto? Y más fuertemente en el caso de ustedes respecto al Estado español, que también es otro de los debates. Por ejemplo, bueno, muchos de estos espacios se generan por fondos públicos y aplicando a convocatorias. Pero bueno, Traficantes, ¿cómo ha gestionado eso en 26 años? ¿Ha cambiado la perspectiva? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, a ver, lo primero es decir que cuando nos inventamos esta conjugación de palabras extrañas, ¿no?, de empresa política, lo hacíamos un poco para, una vez más, recalcar un poco esa visión de que lo político debe estar como guía en lo que realizamos en el día a día, ¿vale? Entendíamos que nuestro reto era no queríamos o queríamos romper de alguna manera con esa idea de militancia política que es cómo organizas el tiempo que te sobra después de trabajar para el trabajo asalariado, ¿no? Para el capital, como si dijéramos, ¿no? Es decir, la tradición de activismo político que conocíamos era esa en la que tú, con suerte, tenías un trabajo asalariado y poca gente hacía un activismo político en el trabajo, es decir, o militaba en su sindicato o demás. Ese activismo veíamos que cada vez iba en decadencia, y generalmente el activismo era eso que ocurría cuando tú salías de trabajar y con tu tiempo libre lo organizabas de otra forma, ¿no? Entonces, lo que intentábamos era, por un lado, no queríamos, como si dijéramos clásicamente, vender nuestra fuerza de trabajo al capital. Por tanto, queríamos construir una manera de conseguir renta con nuestro trabajo, ¿vale? Y por otro lado, que esa forma de obtener renta tuviera una finalidad política. Entiendo que es complicado, ¿no?, porque es como la cuadratura del círculo, ¿vale? Pero un poco ese era nuestro reto. Además, también queríamos un poco
ir más allá de otra tradición bastante presente en el Estado español, que es la tradición cooperativista, ¿vale? Si bien tenemos bastante relación con lo que podemos llamar todo el tejido cooperativo, por ejemplo, hemos trabajado durante bastantes años con una relación estrecha en las redes de economía alternativa y solidaria, considerábamos que queríamos ir un poco más allá, ¿no? Al final, no sé, hay un carácter dentro de Traficantes que es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco como de no estar tranquilo nunca, ¿no? Como si dijéramos, ¿no? De ser un poco inconformistas, ¿no? De intentar no acomodarte en la situación, y eso a veces, bueno, pues nos lleva a tensar quizá demasiado o a ser un poco molestones, ¿no? Como si dijéramos. Pero bueno, ya os digo, cuando reflexionábamos sobre eso de empresa política, era justamente eso, ¿no? Cómo organizar tu fuerza de trabajo de tal manera que consiguieras renta y haciendo un trabajo, o sea, unas tareas con un fin político, y además te permitiera, gracias a esa obtención de renta, tener la autonomía suficiente para decidir realmente qué quieres hacer. Vale, ¿y eso cómo lo conseguíamos? Ahí sale el asunto que tú comentabas, ¿no? El tema de las subvenciones estatales, ¿no? Bien, o sea, hay una discusión aquí como muy presente siempre, ¿no? Que al final, y que tenemos con algunas compañeras y compañeros de cercanos, que es aquello de que, bueno, al final el dinero público es dinero de todos y de todas, y que el Estado lo gestiona, y que, bueno, pues tú puedes hacer con esas postulaciones, acceder y hacer como una especie de reapropiación de ese dinero público para tu estructura, ¿vale? Es como un planteamiento como muy, para nosotros, un poco en exceso maniqueo, ¿no? Porque por mucho que nos guste, o aunque nos gustaría muchísimo, el dinero que te da el Estado no es gratis. Y eso lo entiendes muy pronto, ¿vale? Es decir, generalmente, o por lo menos en nuestra experiencia, las postulaciones te llevan ya no solo a una justificación de la tarea por la que te pagan, sino también a una reconformación de la estructura que pide el dinero que se postula. Es decir, cuando tú te dedicas a perseguir subvenciones, tienes que tener a gente persiguiendo subvenciones y justificando subvenciones. Incluso llega la perversidad de que tienes que ir adaptando tu razón social y tus cosas, las cosas que quieres hacer para poder acceder a esas subvenciones. Y a su vez, esta estructura que vas generando en torno a la subvención la tienes que pagar. Y para pagarla tienes que conseguir más subvenciones. ¿Vale? Entonces te ves envuelto en una situación bastante poco cómoda, ¿vale? Bastante poco cómoda. Entonces, a decir de hoy, a decir la verdad, hoy en día, Traficantes de Sueños, prácticamente el 95% de lo que ingresamos son fondos propios, ¿vale? El otro 5% puede ser eso, pues alguna ayuda, alguna subvención, pero lo que tenemos muy claro es que, por ejemplo, esas subvenciones, aunque sea ese 5%, no van a ir destinados a cuestiones estructurales, ¿vale? No vamos a modificar nuestra estructura por unos fondos, a través de fondos en los que nosotros y nosotras no tengamos la capacidad de saber si los vamos a poder mantener. Porque nos da pavor, y es una cuestión como líneas rojas, el ir alargando una estructura y después acortando, con lo que supone eso, dejar compañeros y compañeras por el camino, ¿vale? Entonces, claro, esto te abre a otra discusión, que es cuando hablo de fondos propios, es que tú, esos fondos te llegan de una competitividad en el mercado, ¿vale? Nosotros y nosotras trabajamos en el mercado capitalista y ofrecemos nuestros bienes y servicios, ¿vale? Como cualquier otra empresa. ¿Qué es lo que nos diferencia? Por un lado, nuestra filosofía, nuestra forma de hacer,
que nos ha llevado a ser arropados o a conformar una comunidad de usuarios, de usuarias, de gente cercana a nuestra, que nos ha apoyado en momentos difíciles, nos ha apoyado en momentos fáciles, nos sigue apoyando, que se suscriben a nuestra editorial, que pasan por nuestra librería y compran nuestros libros, que se descargan nuestros libros y los leen cuando no los pueden comprar. Pero para nosotros, no sé, quizá es como una forma de entender lo libertario como muy básica. Preferimos el mercado capitalista al Estado capitalista. Es dicho así como muy bruto, muy a lo bruto y demás, ¿no? Entonces eso es en referencia a toda esta idea de empresa política, ¿no? El por qué queríamos discutir o nos interesaba pensarnos a través de eso. Y luego, bueno, al final, cuando hablamos de nueva institucionalidad, para nosotros es un reto, ¿no? Cualquier militante político, cualquier activista se ha dado cuenta que los procesos de lucha tienen sus momentos de gran efervescencia, pero también momentos en los que bajan, ¿no? No que desaparecen, sino que bajan. Y que el mantenimiento de los procesos de lucha, obviamente, para eso es esencial las personas que lo componen y cómo te articulas con lo social, pero también las bases de apoyo, ¿no? ¿En qué te apoyas? ¿No? ¿Qué es aquello que te sostiene? Que te mantiene incluso en los momentos difíciles, ¿no? O sea, desde cajas de resistencia hasta pues, ese grupo de abogados y abogadas que te ayudan en los momentos difíciles, ¿no? Y yo creo que es algo como muy obvio para cualquier persona que ha pasado por esos procesos, la importancia que tiene el ser capaces de crear tus estructuras propias, ¿no? O sea, eso que llamamos institución, ¿vale? Que a veces suena como muy feo, ¿vale? Porque siempre es como la institución estatal, pues intentar de darle la vuelta a esas instituciones de movimiento, ¿no? ¿Qué es aquello? Pensar qué es aquello que ayuda a los movimientos a seguir adelante, ¿no? Para nosotros, ya los he citado antes, ¿no? Los centros sociales ocupados eran como lugares esenciales donde te encontrabas con otro, donde aprendías a militar, donde te organizabas, donde incluso hacías conciertos para recaudar fondos que luego te permitían amplificar la lucha. En sí mismos, como reclamo y denuncia de la especulación inmobiliaria, era un momento importante. Pero ya digo, para nosotros, institución del común, infraestructura del movimiento, era algo que tenemos como muy presente a la hora de, por ejemplo, ahora que estamos pensando estos dos nuevos espacios, tanto el de Madrid como el de Ciudad de México. Desde el principio pensamos, ¿con quién nos vamos a articular? ¿Qué es lo que necesita los conflictos con los que queremos trabar las alianzas, ¿no? Un poco más o menos es por ahí por donde iban esos dos conceptos así tan empresa política e institución de común, ¿no? Bien, David, seguimos saludando, ahí nos mandan saludos por el chat, nos preguntan que si va a quedar grabado, sí va a quedar grabado, seguramente se va a quedar grabado acá en el de la Chispa, vamos a publicar un cuadernillo donde sistematizaremos las experiencias de traficantes y de las otras personas que nos han acompañado, personas, colectivos, organizaciones, artistas. Entonces, para que lo sigan, más o menos en noviembre saldrá, se los haremos llegar a David y a los compañeros y compañeras de traficantes. Y acá una apreciación que nos va llegando por el chat antes de que te siga preguntando el repertorio que preparamos acá en La Chispa. Nos dice Andrés Camilo de la Osa: aquí en Medellín tenemos varios procesos de jóvenes en este ejercicio de generar espacios que denominamos de economía propia, que permitan dignificar nuestras vidas a través del trabajo. No obstante, pareciera difícil convencer a las personas de que eso es posible, de que es posible desarrollar un ejercicio como este. Traficantes de Sueños constituye para nosotros y nosotras un ejemplo de cómo hacer posible una relación con el mundo del trabajo profundamente politizada. Ahora sí la pregunta:
¿Qué riesgos tomaron a nivel personal para hacer posible que hoy sean un proyecto autónomo del que perciban renta y en el que estén articuladas tantas personas? ¿Cuál fue el punto de quiebre para dejar atrás el trabajo asalariado para los circuitos del gran capital y pasar a generar un ejercicio autónomo? Bueno, a ver, claro, este es el punto esencial, ¿no? Pero sí, es el punto de quiebre, pero también es como un momento clave que no solo se produce cuando tú decides, o sea, al final es plantearte qué quieres hacer con tu fuerza de trabajo, con tu vida, ¿vale? Y con quién, y si tienes alrededor a alguien con quien trabajar en común. ¿Qué me refiero con esto? Obviamente, son procesos que no puedes hacerlos solo. No estamos hablando del clásico formato de editorial independiente unipersonal, ¿vale? Estamos hablando de que, al fin y al cabo, Traficantes no se puede entender sin toda una red de colectivos políticos que están en su alrededor, ¿no? En su entorno. Eso es lo que te da como si se constituye como una especie de red que te permite salvar, pues bueno, esos pasos difíciles, ¿no? Al fin y al cabo también, eso por un lado, ¿no? Y luego por otro es una decisión personal, ¿no? Yo creo que al final la militancia política está llena de decisiones personales que a veces se plantean como puertas que se cierran en vez de justamente lo contrario, ¿no? Puertas que se abren hacia otras realidades, ¿no? Generalmente más interesantes, ¿no? Entonces, en nuestro caso, obviamente, pues éramos un grupo de gente que, por un lado, apoyaba el proyecto, pero la que realmente dimos el paso era gente que estábamos trabajando en precario y que directamente conseguimos, a través de una aportación económica muy pequeña, ¿vale? Y con la ayuda de colectivos sociales, poder abrir un primer local, un primer espacio. Luego pusimos mucho trabajo no remunerado, es decir, las condiciones en las que trabajamos ahora obviamente no son ni muchísimo menos comparables a las de antes. Para que os hagáis una idea, podemos decir que Traficantes de Sueños durante los primeros 5 o 6 años la percepción de renta era muy bajita, muy, muy bajita, y la completábamos con otros trabajos que cada cual teníamos, ¿no? Al fin y al cabo, solo hay dos maneras de hacer empresa. Bueno, o tres, ¿no? Como si dijéramos. O tienes un capital previo, en nuestro caso era muy escaso, fuerza de trabajo, y la tercera, ¿vale? Es rodearte de mucha gente que te va a echar una mano, ¿vale? Yo creo que haciendo una mezcla con las tres y sobre todo mucha determinación, ¿vale? No solamente, o sea, hay que ser un poco cabezota en todo esto, ¿vale? También dejarte asesorar. Nosotros aprendimos mucho de generaciones anteriores, ¿no? Igual que decía que cuestionábamos determinadas formas de hacer política, sí que hay que entender que en el Estado español durante los años 70 hubo todo un boom, justo después de la dictadura y un poco antes, un boom de editoriales políticas, de librerías, de distribuidoras, es decir, toda la generación que vino, bueno, antes que nosotros ya había pasado o había probado modelos similares, ¿vale? Entonces, quizá con la rama más libertaria de estos modelos nos pegamos y aprendimos lo que pudimos, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que hay una cuestión que es un poco de confianza, un poco de cabezonería, ser generosos en el esfuerzo y también hay una cuestión que en Traficantes tenemos bastante clara, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, con todo este boom que ha habido en los últimos años de crowdfunding, ¿no? Este rollo de los financiamientos, los microfinanciamientos y demás, nosotros hemos intentado limitar al máximo ese tipo de iniciativas, ¿no? Entendemos que nuestro reto no es estar todo el rato reclamando a la comunidad que te apoye económicamente o
de otras maneras, sino que como proyecto ya con un cierto bagaje, nuestro reto es justamente lo contrario. Es qué podemos aportar nosotros para que las comunidades se fortalezcan, ¿no? Y dejamos este tipo de aparatos o de aparatos de microfinanciación para proyectos que están en el inicio. Esto no quita que ahora, para el nuevo local, vamos a hacer un mini crowdfunding para amueblarlo, pero algo muy reducido, ¿no? Pero ya os digo, o sea, yo creo que hay que entender este tipo de proyectos como, bueno, proyectos vitales, ¿no? O sea, proyectos vitales en los que te apetece poner tu vida ahí y ponerla con otros y con otras. Bien, David, siguiendo un poco, bueno, como que adentrándonos un poco en algo que ya habías hablado, que tiene que ver con cultura libre, con software libre, pues yo creo que además de que ustedes han publicado buena parte de este material en castellano, que está veo que han publicado la guía de Copyleft, el Procomún, bien, como que es una entrada permanente, por ejemplo, en su sitio web. Queda como una pregunta frente a este contexto. Quizá las editoriales, los proyectos culturales, que no teníamos una agenda, digamos, virtual tan consolidada como ustedes de publicar siempre los libros en PDF y que se permitieran descargar así, pues un poco nos pegó más duro, ¿cierto? Y aprender todo esto, incursionar, si bien por ejemplo acá en La Chispa ya llevamos un tiempo generando talleres acerca de software libre o metidos como con el asunto, de decir, bueno, no vamos a utilizar software privativo, digamos que la mayor parte de nuestra agenda discurría en esta casa, ¿cierto? Pues como un taller de collage, un conversatorio, un concierto, lo que sea, pues es presencial, ¿cierto? David, me gustaría saber cómo ustedes, bueno, en este contexto, cómo les ha ido, cómo ha sido como adaptarse ahí. Sé que Nociones Comunes tuvo que adaptarse, a pesar de eso, pues ustedes llevan trabajando con software un buen tiempo y sé que en sus redes de aliados hay cooperativas alrededor de temas de desarrollo de software. Pero bueno, ¿cómo les ha ido como en este contexto con el tema de los soportes digitales de las producciones que ustedes vienen haciendo? Y vámonos metiendo también, bueno, frente a qué es cultura libre para traficantes. Uno entra a su sitio web y aparece cultura libre de una. Bien, ¿eso qué papel juega en ese proyecto? Bueno, empiezo por el final, ¿no? O sea, para nosotros y nosotras, justamente cultura libre, la explicación que tiene es justamente lo que decía al final, ¿no? De mi anterior respuesta, ¿no? O sea, para nosotras es como la forma que tenemos para entender cómo queremos producir la cultura, ¿no? Es decir, entendemos que la cultura se produce entre todos y todas, que son las comunidades activas las que la producen, y que nosotros solamente, bueno, una editorial o una librería, somos operadores al servicio de esas comunidades activas que la producen, ¿no? Y que nuestra misión, al fin y al cabo, es empaquetarla, indexarla. Al fin y al cabo, es justamente eso, ¿no? Promover el acceso a todo eso que de alguna manera se produce. Y también, si lo consigues, a veces llegas a conseguir el ayudar a producirlo, ¿no? Ayudar a promover una investigación, ayudar a promover un proceso de escritura colectiva, pero siempre entendiendo que estás, como si dijéramos, al servicio de una comunidad activa, ¿no? Por tanto, no habría cosa peor que apropiarte y privatizar todo ese acervo que se produce en común, ¿vale? Al fin y al cabo es un poco justamente esa la lógica del copyright, ¿no? A través de un contrato, lo que es común, lo que es producido y que es, bueno,
que es producido acaba en manos de alguien que decide cómo se va a distribuir, cómo se va a poder acceder a ello y demás. Y me diréis, bueno, sí, ya, pero si no fuera por el copyright, los autores y las autoras no cobrarían. Eso es mentira. O sea, Traficantes de Sueños paga royalties, paga a autoras y autores, y aún así mantiene el acceso abierto. Básicamente hay toda una discusión en torno a lo editorial, que es si la sostenibilidad editorial pasa por el copyright, debe de pasar por los copyright o no. ¿Vale? Y ha habido todas unas discusiones muy fuertes, ¿no? Incluso gente desde posiciones como más a la izquierda diciendo que la cultura libre lo único que produce o lo único que ayuda es justamente a los monopolios, a los grandes monopolios, a las grandes editoriales, ¿vale? Porque al fin y al cabo partimos de situaciones de desigualdad y tú con la cultura libre lo que haces, o con una licencia libre, lo que haces es ponerte en un plano de igualdad, ¿no? Bueno, es una manera de verlo. Para nosotros es justamente lo contrario. O sea, al fin y al cabo, yo os digo, como operador, como infraestructura, lo que queremos es dotar a las comunidades que nos rodean de más recursos, ¿vale? Y ese es nuestro trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ha supuesto ese posicionamiento desde hace 17 años? Ahora mismo, en estos momentos, pues que, claro, nosotras como traficantes, pues teníamos una cantidad enorme de contenidos, tanto audio, vídeos, PDFs, en nuestro sitio, que todavía está construido, se sigue construyendo con software libre, es un Drupal. Bueno, todos estos contenidos estaban a la disposición de la gente. No tuvimos que hacer esas campañas de lavado de imagen, ¿no? Como si dijéramos de las grandes casas, ¿no? Editoriales para ahora con el confinamiento y las cuarentenas liberamos los PDFs para que la gente pueda leer. Mira, como blanqueamiento está bien, pero bueno, por un lado demuestra que había un problema entre comillas, de acceso a la lectura, que tiene que ver con los precios. Y no solo, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, Traficantes de Sueños está participando en un conversatorio en Colombia, es, entre otras cosas, porque nuestros PDFs y nuestros audios de los cursos y demás han circulado de manera loca y masiva, y eso ha hecho que un pequeño proyecto en una ciudad de provincias como es Madrid tenga una repercusión mucho mayor de la que debiera por nuestro cantidad de producciones y nuestro tamaño, ¿no? Entonces, ya os digo, no hemos tenido que acelerar para armar una página de Facebook y colocar nuestros libros para que la gente pueda comprarlos y nada de eso. Eso ya lo teníamos, ¿no? Sí que hemos ayudado a una librería, a una editorial amiga que no tenían y nos hemos intentado ayudarlas de alguna forma, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que una de las cosas que ganas cuando tu estructura crece es tu capacidad para destinar recursos a establecer contactos o justamente a la conectividad, ¿no? O sea, cuando tú eres un proyecto muy chiquito, con sostenerte te basta. Cuando tú tienes más recursos, si haces una óptima asignación, parte de ellos tienen que ir dedicados a ponerte en relación con, ¿vale? O sea, esa es la manera, por un lado, de no solo por una cuestión marketingiana de darte a conocer, sino también partiendo del hecho de que tú no lo sabes todo y tu formación no ha acabado, es fundamental el ver qué están haciendo en otros lados, aprender, seguir aprendiendo. Y por otro lado, obviamente, también como finalidad política, lo que te interesa es extender lo que haces todo lo posible, ¿no? Sí, David, hay algo de lo que nombras ahí que en Colombia, digamos que
llama potentemente la atención y tal vez no ha tenido los desarrollos por parte de las editoriales independientes del movimiento social, y que un poco nos hemos adaptado a hoy la política, digamos, en términos editoriales, en términos culturales, digamos que dirige un poco el sector en el país, que es una política tremendamente privativa, no solamente en el ámbito de arte y cultura, sino contra todo lo que el movimiento de la cultura libre pelea, frente a la agricultura, frente a la tecnología, bueno, acá digamos valoramos mucho el tema de semillas criollas y todo se mete en una misma bolsa, que en últimas, por eso también es el surgimiento de la cultura libre y de la liberación de los contenidos más allá de libros, bueno, tiene que ver con software, con hardware, con la vida y la reproducción misma de la vida, ¿cierto? Como con la apuesta de las cosas, de lo común que permite reproducir la vida. Digamos que acá viene siendo tremendamente atacado, pero particularmente en el tema del libro, ¿cierto? Y en el tema del objeto libro, digamos que solemos pensar, sí, el libro como el objeto físico en torno al cual se desarrollan procesos de formación o de autoformación, se desarrolla también el proceso económico de poder seguir existiendo como editorial, como librería, como colectivos que siguen existiendo ahí. Y no obstante, ya lo has dicho en varias ocasiones, y es algo, digamos, muy relevante de traficantes, y por lo cual también se han dado a conocer, y estamos hoy acá, también liberan los contenidos en formato PDF. Digamos que en este contexto, incluso muy pocas editoriales aquí en Colombia se atrevieron a liberar simplemente los contenidos, sino que vienen incursionando, digamos, por el mandato, digamos, también de los gremios del libro, que sigue siendo dominado por las multinacionales del libro en últimas, a generar libros digitales pagos, ¿cierto? Entonces no es que te libero el libro, sino que te voy a montar un PDF, un ebook para que lo veas en tu Kindle, que tienes que comprárselo a Amazon. Bien, y como todo este circuito económico bastante grotesco que se desarrolla alrededor de este objeto libro, ahora en soporte digital. A mí me gustaría preguntarte, David, un poco también de enseñanza para las editoriales y quienes se mueven en el mundo del libro acá en Colombia. Bueno, ¿cuál es la diferencia para ustedes en generar este otro tipo de soportes de libros? O sea, ¿pelea el papel con el PDF? ¿No pelea el papel con el PDF? Y no solamente en términos económicos, que es algo que lo has dicho, en términos de la creación misma del objeto. Hay una pelea constante entre ustedes y tuvieron que poner otro tipo de dispositivos para poder generar eso, o ha sido un poco más amigable el proceso que te repito, acá difícilmente nos hemos atrevido a dar. A ver, hay una cuestión fundamental para cuando pensábamos el modelo de editorial, ¿no? Y decíamos, a ver, vamos a intentar determinar para qué sirve cada cosa, ¿no? De las que hacemos, ¿no? Entendíamos que el papel nos servía, tenía unos usos, y el formato PDF tenía otros usos, ¿vale? Pero que se debían de complementar. ¿A qué me refiero con esto? La sostenibilidad de la editorial pasa ahora mismo por dos cuestiones fundamentales, ¿vale? Una, la venta del libro en papel, ¿vale? Eso está claro. O sea, nuestros libros nos sirven para sostener la editorial, nuestros libros en papel. Los vendemos, los comercializamos, fijamos los precios en torno a, teniendo en cuenta eso, ¿vale? Te das cuenta que estamos hablando de producciones que llevan implícitas el pago de derechos, pago de traducciones, edición, bueno. Algunos de esos trabajos no los internalizamos, no están dentro de traficantes, son trabajos que pagamos a gente de fuera. Y por tanto, que luego, si quieres, entramos a eso, nuestros PVPs, nuestros precios de venta, son precios que están, como si dijéramos, más o menos al nivel de mercado, ¿vale? Intentamos, de alguna forma, no pasarnos con los precios. Pero nuestra política de precios tiene que ver con
asegurar con la venta del libro el sostenimiento de la estructura editorial. Bueno, esa es una de las partes importantes de la sostenibilidad, pero hay otra fundamental, que son la gente que está suscrita a nuestra editorial. Nosotros tenemos una figura de suscriptor, suscriptora, que nos paga una cantidad al año y le enviamos todos los libros que publicamos. Durante 14 años no les anunciábamos ni los libros que íbamos a publicar. Simplemente nos lo pagaban y les llegaba un paquetito con los libros. Ahora les estamos anunciando algo. Bueno, ya cuando hablo de la figura de la suscriptora, voy a poner en relación el papel con el PDF. Cuando nosotros pedimos esa suscripción, lo que decimos es, tú no, al pagar esa cuota anual, tú no estás pagando solamente para que nosotros sigamos editando. No estás pagando además solamente por tu libro en papel. Estás pagando porque todos los libros nuestros estén libremente colgados en formato PDF en la web. Es decir, estás sosteniendo una editorial que está dando libre acceso a una serie de contenidos, ¿vale? Entonces, nuestro reto para ampliar nuestros suscriptores, que obviamente nos dan una estabilidad, ¿vale? Daros cuenta que para poner números, ¿no? O sea, ahora mismo nuestras tiradas de libros de cada novedad, más o menos como media, de una tirada de uno de nuestros libros, la cuarta parte va a suscriptores, ¿vale? Y estamos hablando de tiradas, bueno, para lo que hacemos nosotros, que es ensayo y no ficción, estamos más o menos en la media de las editoriales de nuestro tamaño, ¿no? Estamos alrededor de 1.000, 1.500, una cosa así, ¿no? Ejemplares. Entonces, nuestro reto es, por un lado, para seguir manteniendo esa figura de suscriptor, por un lado, seguir publicando cosas interesantes, pero también mantener el modelo de libre acceso, ¿vale? Entonces, obviamente también, no hay que engañarnos, este libre acceso posibilita que mucha gente conozca Traficantes de Sueños. O sea, llevamos años, no muchos, años viajando a ferias internacionales de libros y no es raro que se te acerque gente y te diga, mira, me he sacado mi maestría leyendo vuestros PDFs, por fin veo un libro vuestro en papel, os lo voy a comprar, ¿vale? O la clásica profesora que te dice, mira, llevo recomendando el libro tal a mis alumnos, me he descargado el PDF y ya estamos copiándolo y demás todo el rato, ahora que lo veo, que hay menos que comprártelo. Bueno, ese tipo de cosas te das cuenta, por un lado, que el modelo funciona, que estás consiguiendo realmente algo que es también un compromiso que tienes tú como editora, ¿no? Que es cuando tú hablas con un autor o una autora, lo que le prometes es que vas a difundir su texto, que va a llegar, va a ser leído, ¿vale? Y qué mejor prueba que esa, ¿no? Que, por ejemplo, veas que un PDF de un libro se ha descargado 70.000 veces, ¿no? O sea, de ensayo, pues bueno, yo creo que tu compromiso como editor o editora en parte es ese, ¿no? Con la gente que ha hecho su trabajo de compilar unas ideas en formato de libro, ¿no? Bueno, David, nos quedan ya unos minuticos, la gente nos sigue saludando, sigue llegando, bueno, muy feliz pues que hayamos tenido una buena audiencia, seguro, y esto quedará grabado, entonces también lo bueno es que queda libre, que va a quedar en nuestro sitio web, va a quedar en nuestras redes sociales y seguirá siendo pues parte de los ejercicios formativos de acá de los colectivos en Medellín y seguramente en muchas otras partes. Bien, preguntarte un poquito ahora ya, digamos, cerrando estos temas sobre lo que viene para Traficantes. Nos contabas un poco el tema del nuevo espacio social que van a generar en Madrid, de los proyectos en América Latina, de las editoriales mexicanas y argentinas que están ayudando a crear este proyecto en México. Bueno, ¿qué vienen en términos de estos procesos para Traficantes? ¿Cómo va a ser el espacio social quienes no conocemos
Madrid seguramente cuando vayamos allá estaremos. Entonces adelántanos un poco qué se viene en ese sentido y qué se viene también para América Latina. Bueno, en Madrid lo que quisiéramos es que ese nuevo espacio sea como sirva para reforzar toda la parte de formación y autoformación y conseguir con esa alianza con la Federación de Grupos Ecologistas cómo meterle el diente fuerte a todo lo que tiene que ver con esto de los nuevos desórdenes globales motivados por el cambio climático y demás, ¿no? Nuestra intención es esa. De hecho, va a ser un espacio con varias aulas y con un lugar polivalente más o menos para 160, 180 personas en el que haremos una programación lo más interesante posible, ¿no? También montaremos una librería y demás. Nuestra idea, obviamente, es mantener los dos espacios, ¿vale? Tendremos nuevo y a 15 minutos donde ya estamos ahí en el centro de Madrid, ¿no? Esto es un poco en Madrid, o sea, en lo que vamos a hacer en Madrid, dedicarlo básicamente a potenciar todo el tema de la autoformación. Digo que eso es lo que queremos porque ya veremos qué pasa cuando pasa todo el tema de las limitaciones de aforo y cómo nos vamos adaptando a estas nuevas situaciones, ¿no? Luego, en Ciudad de México, pues es un poco un proceso que se ha ido dando de manera como natural a partir de nuestras intervenciones en ferias del libro allá, tanto en el Zócalo como en Guadalajara. Y un poco allí lo que hacíamos era trasplantar un modelo que iniciamos en Buenos Aires, que se llamaba de stand colectivo con editoriales independientes y políticas, que se llamaba Todo Libros Políticos. Lo trasplantamos a México y bueno, pues de ese stand, así especie de pop-up que aparece y desaparece para la feria, cuando conseguimos como dijéramos, interlocutores y buen feeling con gente con proyectos mexicanos y con la ayuda de otra gente, ¿no? Como la Fundación Andrómeda, pues estamos pensando abrir un espacio social con librería para ver realmente si una infraestructura así puede cumplir alguna función en Ciudad de México, ¿no? Siempre también con la idea de que obviamente no se trata de trasplantar un modelo, sino de construir junto a otras personas, además activistas del lugar, adaptando, construir algo que realmente sea necesario y que sea lo que reclamen, ¿no? Entonces, bueno, en principio esa es nuestra idea, todo se ha retrasado este año y bueno, vamos a ver cómo va avanzando, ¿no? Esperemos pues contar con que la cosa vaya bien, la verdad. Bien, David, te cuento que la gente se resiste a dejar el en vivo, entonces te cuento acá algunos comentarios. Mariluz Alzate, una profe muy interesante sus trabajos, para que busquen el semillero de acción colectiva en donde viene trabajando y sacando unas videocolumnas bien interesantes. Nos dice, conocí el proyecto de Traficantes con los libros de Paolo Virno. Es muy alentador conocer su continuidad y retos de hoy en México. Muchas gracias por este espacio para que mucha gente los conozca. Y Andrés Camilo de la Osa nos hace una pregunta compleja que creo que va a ser interesante responderla. Bueno, perdonen tantas preguntas, nada que ver, Camilo, antes para eso estamos en este en vivo y por eso propiciamos este encuentro. Pero no puedo desaprovechar el espacio, que por lo demás me alegra profundamente. Hay una apuesta muy interesante en Traficantes de Sueños, que es la figura de los socios y socias, o colaboradores y colaboradoras, que permite que todos y todas accedan a los contenidos y que cada uno aporte según sus capacidades, los que nos venías contando, David. ¿Cuánto tardó en consolidarse esta apuesta? ¿Cómo fue la recepción en los primeros años? Como ecotienda Semilla Urbana, tal vez acá valga la pena como darte una claridad. Por ejemplo, acá en La Chispa, en la Casa Cultural, también tenemos
una apuesta de un restaurante que trabaja con preparaciones vegetarianas y digamos que el elemento diferenciador, además de ser de vegetariano, es que compramos directamente o a tiendas autogestionarias de comercialización de las organizaciones sociales o directamente a las organizaciones campesinas que vienen resistiendo al modelo de monocultivos y de agrotóxicos que en buena medida pues digamos, invade el campo colombiano, que es una de las grandes despensas agrarias del mundo y, sin embargo, pues, digamos, son nuestras grandes multinacionales las que están empezando a implantar modelo. Entonces, digamos, un poco resistimos también ahí. Y la ecotienda Semilla Urbana, de la que está hablando Camilo, es uno de los proveedores que manejamos en el Café El Arrebato, por sus prácticas y por su inserción directa en el movimiento social y en el movimiento rural, el movimiento urbano. Entonces pregunta, como ecotienda de Semilla Urbana hemos pensado en algún momento en establecer costos de los productos con varias categorías, algo como al costo para quien lo tenga más difícil económicamente, costo con el margen de ganancia mínimo para mantener el proyecto y costo solidario, un poco más elevado para poder financiar a aquellas personas que conseguirán los alimentos al valor de la producción. ¿Creen que algo así es posible? A ver, o sea, primero decir que nosotros tenemos como dos figuras, ¿no? O sea, por un lado está la persona que descarga el PDF, que desde hace unos años, no desde el principio, si le apetece puede donar algo, lo que considere, ¿vale? Por la descarga, o no donar, haga lo que quiera. Y luego está la idea esta de las personas que se suscriben, que es una cantidad básica para todas, la misma. A veces hacemos alguna, bueno, siempre en la relación personal podemos hacer algún descuento, lo que fuere, ¿no? Pero nuestra idea, y tiene que ver con el tema de cómo fijan los precios, ¿vale? Nuestra idea es básica, ¿vale? Es buscar la sostenibilidad teniendo en cuenta, ¿vale? Que parte de tu trabajo va a ser puesto a libre acceso. Es decir, lo principal es ser sostenible, porque si no eres sostenible no vas a posibilitar el libre acceso, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigues eso? Con una base sólida de personas que conozcan tu apuesta y que sepan, por ejemplo, en nuestro caso, como decía antes, que no están pagando solamente por el libro en papel, sino por sostener el proyecto, ¿vale? Yo, desde la distancia y sin ánimo de meterme donde no debo, en el caso de un restaurante, yo considero que tendréis que dotaros no tanto de una escala de precios, que eso se puede ajustar, sino más bien de una base sólida que apoye el proyecto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me imagino que también en Colombia, ¿no? Está el modelo sobre todo en grupos de consumo y demás, ¿no? Agroecológicos, el modelo de la bolsa, ¿no? Tú pagas por una bolsa de productos y no sabes muy bien lo que te va a corresponder. Tú pagas una cantidad fija. Unas veces te va mejor, otras veces peor en función de temporada. ¿Qué me refiero? Que tú para la sostenibilidad de una empresa, política también, necesitas tener más o menos claro cuáles van a ser tu estructura de ingresos, ¿vale? Mensuales. Tú luego sobre esos ingresos estimados, o si puede ser cuanto más fijos mejor, tú haces tus ajustes, abres tus puertas, ¿no? Como si dijéramos, ¿vale? Si tú eres capaz de decir, mira, yo he conseguido tener 100 personas que me están pagando al mes tal cantidad para que yo, por ejemplo, les haga un descuento en el menú, en toda la consumición en mi restaurante de un 20%. Bien. Ese ingreso mensual de toda esa gente es lo que te va a permitir luego decir, los sábados, como ya soy sostenible, los sábados doy tantos menús gratis. O tales días, o consigo establecer un rango de menú un poco más barato. Pero lo fundamental es conseguir una sostenibilidad y eso solo pasa por, claro, poner en conocimiento de la gente
que te rodea, el por qué estás haciendo eso, cuáles son los riesgos que asumes, cuáles son las economías que manejas. Eso es lo fundamental. Ya os digo, o sea, si no eres sostenible, no puedes hacer escala de precios. No puedes, o sea, es que no lo soportas. O sea, solo a través de esa sostenibilidad puedes buscar posibilidades diferentes de acceso. Bueno, David, en este conversatorio nos fuimos de un lado para el otro del mundo del libro, el software libre, y terminamos hablando sí, de precios, alimentos, comida. Una cosa, porque tiene que ver con esto, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, hay toda una discusión, ¿no? Con compañeros y compañeras de otras editoriales sobre el tema del precio del libro en papel, ¿no? Entonces, claro, y tiene que ver con esto que decía antes. Hay compañeros y compañeras que dicen, el libro tiene que estar barato, tiene que ser casi a precio de coste. O sea, el problema de las clases populares, como si dijéramos, es que no puedo acceder al libro y tiene que pagar, porque es muy costoso. Entonces, como editorial, mi objetivo es ponerlo lo más barato posible. Bueno, respetamos esa decisión, pero para nosotros no. O sea, para nosotros no, porque entendemos que el libro solo es una parte del acceso al contenido, el libro en papel. O sea, entendemos que está bien que haya librerías. Y si tú lo contemplas, que tiene que haber un porcentaje para la librería en el PVP, no habrá librerías. Si no hay librerías, no habrá lugares donde la gente puede poner en conexión un libro con el otro o estar en una presentación o en un conversatorio o lo que sea. Entonces, el precio del libro no es solamente el coste. No puede ser una mirada tan baja, ¿no? Como si dijéramos. Bien, listo, David. Bueno, creo que con este derrotero o esta agenda, pues también que nos marcas, es bastante inspirador. Ves como los múltiples comentarios, no creo que no se me va ninguna pregunta. Acá, digamos, en la plataforma no me deja ver todo, pero espero que no se me vaya ninguna pregunta. Igual, digamos, por parte nuestra es agradecerte muchísimo a las personas que se conectaron, las personas que estuvieron comentando, Camilo, Mariluz, ahí nos dejaron el enlace del semillero para que accedamos también. Bueno, en fin, es David, a vos, a Traficantes de Sueño, a los proyectos que se vienen para ustedes, agradecerles bastante. Es una experiencia bastante inspiradora y creo también, digamos, que aporta mucho a la discusión y particularmente a lo que venimos discutiendo en Colombia en torno al libro, a la cultura, a iniciar procesos de cultura libre, de generar otro tipo de soportes y de masificar un poco también la contracultura, el pensamiento crítico y en última la defensa de la vida y lo común, que también es, digamos, en lo que estamos. Entonces, nada, David, ya pasando la hora y 10 minutos, agradecerte muchísimo por este conversatorio, por haberte conectado, por estar presente aquí en Colombia y esperar, creo que la gente que nos está viendo también lo espera, que bueno, que Traficantes también empiece a pensar en más cosas acá en Colombia. Y para eso estamos también, y para eso está también la Fundación Casa Cultural La Chispa, que venimos trabajando acá de mano y también con muchos proyectos. Pues nada, un placer, y gracias a vosotros. No, muchas gracias. Seguimos en festival para la gente que nos está viendo. Ahorita vamos con un taller de medios y redes a propósito con una compañera, Andrea Puentes, de revista Cartel Urbana, también de varios colectivos sociales. Vamos con conversatorios de la Corporación Convivamos, la Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel en la nororiental de Medellín, para que estén bien atentos y atentas. Se me escapa tal vez alguno, pero también nos vamos con Aquí Noticias en la noche, a las 7:30 de la noche, un influencer popular, o de los movimientos sociales que llamamos, un periodista freelance de derecha se llama él, para que estén bien atentos a ese conversatorio. Y bueno, nada, terminamos acá, agradecerte nuevamente y hasta luego a todos y todas. Hasta luego.